Bueno, muy buenas a todos, soy Juan Ignacio, su ayudante. Yo voy a estar en los martes, miércoles y viernes para, bueno, echarles una mano. Lo que yo les tengo que explicar es cabeza ósea, que, bueno, para comenzar, decir que se divide en dos porciones. Lo que es hueso del cráneo, lo que es todo cráneo y la cara. ¿Bien? Bueno, yo voy a explicar lo que respecta a los huesos del cráneo. El cráneo está formado por 8 huesos, 4 pares y 4 impares. Los impares vendrían a ser frontal, acá lo vemos bien. Después vamos a sacar este frontal. Está molestándome acá, ahora sí. Después tenemos el etmoides, ahí, etmoides, esfenoides y por detrás el occipital. Están, como bien dijo Coscarelli, están estilo puestos uno detrás de otro como un trencito. Frontal, que está acá, etmoides, esfenoides y occipital. Acá lo vemos de la cara inferior, así se ve más clarito este occipital, ahí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar explicando el frontal, que es el que está acá marcadito. ¿Qué podemos decir de este hueso entonces? Que es un hueso impar, ya lo dijimos, que es un hueso medio, se encuentra acá en la línea media del cuerpo, también es simétrico, es decir, que es igual hacia ambos lados. Después de este hueso, ¿en qué posición hay que ubicarlo? Es la misma que vendría a ser en la posición anatómica. ¿Por qué? Porque ponemos la cara saliente, es decir, esta cara abultada hacia adelante, y la escotadura en forma de U la ponemos hacia abajo. Este hueso tiene para su estudio 3 caras y 3 bordes. Ahora los vemos entonces en profundidad. Primero tenemos acá la cara exocraneal o cara anterior, es decir, la que está fuera del cráneo, en la que se encuentra, como en primer lugar, tenemos la sutura metópica, que no, o sea, no se encuentra acá en este esquemita, pero es muy visible, por ejemplo, en los individuos jóvenes y se forma por la unión de los dos huesos frontales que tenemos eh, cuando somos recién nacidos. Bueno, después en segundo lugar tenemos acá la eminencia frontal media o glabela. A sus lados tenemos los arcos superciliares o crestas supraorbitarias. Después hacia los lados tenemos acá cresta lateral del frontal, que se continúa a su vez con la línea curva temporal superior del hueso parietal. Pero bueno, cuando expliquen parietal seguro van a describirla también. Después, por detrás de esta cresta lateral del frontal se encuentra la carilla temporal del frontal. Y por último, de esta cara tenemos las eminencias frontales laterales. Bueno, por otro lado, en la cara endocraneal tenemos primero una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical es cóncava hacia atrás y la horizontal es convexa hacia arriba. Por un lado, en la porción vertical, en la línea media tenemos la cresta frontal media. A su vez, a sus pies se encuentra el agujero ciego, más o menos a esta altura, y la escotadura etmoidal, donde, como su nombre lo dice, este hueso articula con el etmoides. Después, también en la porción media de la porción vertical se encuentra a su vez el surco o el canal que hace el seno venoso longitudinal superior, que asciende por acá. Después, a los lados de la cresta frontal media tenemos las fosas frontales y a los lados de la escotadura etmoidal tenemos las eminencias orbitarias, que se forman por el relieve que hacen los globos oculares sobre el frontal. A su vez, en las fosas y en las eminencias se encuentran las impresiones digitales y eminencias mamilares determinadas por los surcos y circunvoluciones del lóbulo frontal del cerebro. Porque recordemos que a la vez que este hueso va creciendo y va madurando, lo hace también el cerebro. Y deja estas marcas dada la plasticidad que tiene todo hueso joven. Y finalmente, bueno, en la cara acá inferior, vamos a darla
vueltita acá, ahí. Finalmente acá, en esta cara inferior, tenemos las porciones orbitarias que forman parte de, como dijimos, el techo de la órbita, en la que se encuentra hacia adelante y afuera la fosita lagrimal, donde se inserta, donde se aloja, mejor dicho, la glándula lagrimal, y hacia adelante y adentro la fosita troclear, donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. Después, lo principal es la escotadura etmoidal, que se encuentra acá en la línea media, que en este esquemita no se ve muy bien, así que ya les busco una imagen. Bueno, ahora en esta sí se ve mucho mejor. Acá tenemos la escotadura etmoidal que les decía, que tiene forma de herradura, y a sus lados se encuentran estas semiceldillas, acá. Y por otro lado tiene 4 canales etmoidales, 2 anteriores, son estos 2 que vemos acá, y 2 posteriores que vemos ahí. Bueno, para ir terminando ya con frontal, podemos decir entonces que tiene 3 bordes. El primero es el borde superior o parietal, que como vemos acá articula con el borde anterior del parietal y con el borde externo del ala mayor del esfenoides. Acá. Después, por otro lado tenemos el borde posterior o esfenoidal, que no sé si lo vamos a ver. Ahí, desde acá se ve. El borde posterior o esfenoidal, que articula con el borde anterior del ala mayor del esfenoides. Acá más o menos se nota. Y por último, el borde orbitonasal, que en la parte media se encuentra la espina nasal, que articula con estos 2 huesitos de acá, que son los huesos nasales, y forma parte del techo de las fosas nasales. Después, por otro lado, a los lados de esta espina nasal tenemos los arcos orbitarios. Acá en este borde se ven arcos orbitarios o ciliares, cada uno de los cuales está limitado hacia adentro por la apófisis orbitaria interna, que articula con el unguis, acá lo vemos, el unguis y el maxilar superior. Acá, maxilar superior y unguis. Después, por otro lado, la apófisis orbitaria externa articula con este huesito que es el malar. En la unión de los 2 tercios externo y el 1 tercio interno se encuentra, acá vamos a ver si lo podemos ver, ahí, acá y ahí, el agujero supraorbitario por el que pasan el nervio y los vasos del mismo nombre. Y para terminar tenemos los senofrontales, que son cavidades neumáticas, es decir, que están llenas de aire, y tienen forma de una pirámide triangular de base inferior y vértice superior, es decir, tienen esta formita, acá, uno de cada lado. A su vez, en su base nace un conducto llamado infundíbulo que termina desembocando en el etmoides. Y para finalizar ya con frontal, decimos que articula hacia atrás con los huesos parietales de cada lado y el hueso esfenoides. Por otro lado, hacia abajo, vamos a hacer un zoom, hacia abajo articula con el etmoides y los 2 huesos nasales. Después, por otro lado, también articula con los malares y con los huesos lagrimales o unguis y finalmente los maxilares superiores. Es decir, este hueso articula con bastantes huesos de la cara y del cráneo. Por lo tanto, también decimos que forma parte de 2 cavidades, la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. Bueno, y por otro lado tenemos el hueso parietal, que es un hueso simple, es un hueso, ya dijimos, par, que se encuentra detrás del frontal, arriba del temporal y por delante del occipital. Después, por otro lado, si hablamos de su posición, este debería encontrarse con su cara cóncava hacia adentro, es decir, su cara endocraneal hacia adentro, con el ángulo desde el que irradian los surcos vasculares hacia abajo y adelante. Y por otro lado, el borde cóncavo y cortante del hueso hacia abajo. Este hueso tiene 2 caras para estudiarlo y 4 bordes. Bueno, primero con esta cara exocraneal, como dijimos, es convexa y presenta en la parte media una saliente llamada eminencia parietal. Por debajo de esta se ven las líneas temporales superior e inferior.
En la superior se inserta la aponeurosis temporal y en la inferior se inserta el músculo temporal, muy importante en la masticación. Después, por otro lado, cerca de los bordes superior y posterior, aproximadamente acá diríamos, se encuentra el agujero parietal por el que pasa la vena emisaria de Santorini. Después, por otro lado, en la cara interna, que digamos es la más importante, ya que en la parte media se encuentra la llamada fosa parietal, no hay mucho más para decir, pero acá en este esquema no se ve bien, pero bueno, digamos que la arteria meningia media deja surcos al ramificarse de esta manera, ¿sí? Seguro la mayoría de las imágenes debe estar así, que le da a esta cara una apariencia de hojas de higuera. Y decimos que estas ramificaciones nacen del ángulo antero inferior. Después también por otro lado tenemos cerca del borde superior el canal del seno venoso longitudinal superior. Dijimos antes que en la región media de la porción vertical del frontal nacía ahí el seno y se continuaba con el parietal. A su vez, lateralmente a este canal se encuentran un pequeño semicanal donde hay fositas, digamos acá, una fosita ahí, otra acá, así, en la que se encuentran las granulaciones aracnoideas de Pacchioni, las que son muy importantes para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Después también, por otro lado, en la parte posterior de este semicanal se encuentra el agujero parietal por el que pasaba, ¿qué vena dijimos? La emisaria de Santorini. Terminamos con las caras, pasamos a los bordes. ¿Qué pasa con los bordes de este huesito? Tiene el borde anterior, que es dentado y se articula con el borde superior del frontal, formando la llamada sutura coronal. Después, por otro lado, el borde superior o sagital, que articula con el parietal del lado opuesto, formando la llamada sutura sagital. Después, por otro lado, tenemos el borde posterior, articula exactamente con la escama del occipital. También es dentado y forma la llamada sutura lambdoidea. Y finalmente, con el borde inferior, ¿qué tenemos para decir? Que es cóncavo hacia abajo, que está cortado a bisel a expensas de que articula con la escama del temporal, en esta porción, y articula con una pequeña porción del ala mayor del efenoides. Entonces, para ir terminando ya con este huesito, el parietal, ¿qué decimos? Que articula con el frontal, con el efenoides, con el temporal, con el occipital y obviamente con el parietal del lado opuesto. Espero que se haya entendido más o menos. Cualquier duda nos preguntan a los ayudantes. Yo sí tengo un consejo para darles, es que dibujen bastante para que les quede la imagen del hueso grabada en la memoria. Así que eso, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto, seguramente.